Colombia, desde tiempos remotos, fue habitada por culturas indígenas que descubrieron en el territorio un modo de vida basado en el respeto hacia la madre naturaleza, y como ésta nos brinda, sin pedir nada a cambio, todo lo necesario para subsistir y conseguir el bienestar deseado por cualquier ser humano. Las comunidades indígenas de los Ticuna, ubicados al sur colombiano, en el corazón de la selva amazónica, utilizaron los bienes proporcionados por la naturaleza para la construcción de viviendas, denominadas hoy en día malocas, espacios arquitectónicos donde confluyen los integrantes de estas comunidades y realizan distintas actividades en torno al bienestar común, consigna importante dentro de la cultura de estas personas. La creación de estas malocas como un lugar de vivienda y un espacio de recreación. No muy distinto al desarrollo de los Taironas al norte del país. Ubicados en el interior de la Sierra Nevada de Santa Marta, el desarrollo cultural y arquitectónico de esta comunidad se dio, al igual que en el Amazonas, bajo la premisa de cuidar y preservar el territorio que les permitió asentarse y formar civilización. En las soluciones y estrategias de adaptación al entorno que hallamos entre los pueblos nativos latinoamericanos en la construcción de su hábitat son diversas y creativas. En el caso de territorios montañosos, los asentamientos indígenas solían estar ubicados en las alturas, en lugares despejados y aún abruptos, donde se pudiera asegurar el correcto drenaje de las aguas lluvia, al resguardo de los vientos, la defensa ante posibles enemigos, entre otros. En el caso de los pueblos que ocuparon la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, estos optaron por situar sus asentamientos en las cuencas altas de ríos y quebradas, y su capacidad de transformar el paisaje les permite la construcción de cientos de muros y terrazas, distribuidos en más de 250 emplazamientos, la mayoría de los cuales estaban conectados por importantes redes de comunicación, constituyendo un sistema espacial jerarquizado de asentamientos principales o cabeceras, y núcleos medianos y pequeños de viviendas, los cuales conformaban en su conjunto una elaborada estructura espacial, instalada en medio de este natural y rico en recursos naturales. Podemos ver una arquitectura y una tecnología indígena, una estrategia de adaptación. Estas construcciones vernáculas basaban su materialidad en los recursos que les brindaba el lugar. Asimismo, sus planteamientos de vivienda cumplían a cabalidad las principales necesidades de estas comunidades. Constructivamente, estas edificaciones se fundamentaban en la colocación de basamento hechos con piedras de gran tamaño, insertando en este los pilares de madera que proporcionaban la estabilidad para estas viviendas. Posteriormente, eran colocadas para el total cubrimiento de la vivienda camillas hechas con hierbas producidas en la zona. Climáticamente era un material propicio para las condiciones meteorológicas de estos lugares en pleno corazón de las selvas colombianas. A diferencia de las comunidades taironas, las comunidades amazónicas corrían la suerte de construir sus viviendas sobre terrenos más planos, brindando así, además de confort y comodidad, fácil acceso a las viviendas para todos los integrantes de estas comunidades. Para los Tairona era imprescindible el escalonamiento de sus viviendas, por el terreno en el que se implantaban y por las necesidades bioclimáticas que les presentaba el lugar. Por otro lado, las viviendas amazónicas se caracterizaban por albergar un gran número de personas en su interior, debido a su doctrina de familia única tribal, que por consiguiente sus viviendas debían cumplir con dimensiones que permitieran el refugio para un sinnúmero de personas. Además de esto, en cuanto al tema bioclimático, el relleno de greda y cascajo, además de darle consistencia a la terraza, absorbe y filtra el exceso de humedad. Muchas veces se colocan lajas planas formando un enlosado sobre la superficie de la terraza. Estas lajas mantienen seco el piso, evitando el lodo, permitiendo una más rápida evaporación del agua lluvia, y al recibir el sol reflejan calor controlando la humedad ambiental.
Como respuesta a la necesidad de áreas planas para la habitación, los taironas localizaron los asentamientos en los filos y laderas, adaptándolos por medio de la construcción de terrazas. En las pocas áreas planas que aparecen naturalmente en la región no se observaron vestigios de construcciones. Las áreas más aptas se usaron muy seguramente para cultivos de la comunidad. Igualmente, otra diferencia entre esas tipologías de arquitectura vernácula se evidenciaba en las dimensiones que concebían estas comunidades en sus viviendas. Los tiranos realizaban edificaciones más pequeñas, puesto que su comunidad se organizaba por familias y las viviendas respondían a este fenómeno grupal. Los anillos cumplen múltiples funciones. El muro de piedra funcionaba como una viga de amarre exterior a los horcones y levantar el piso en la construcción por encima de la superficie generada de la terraza es un excelente aislamiento para la humedad. Al mismo tiempo, este desnivel en sí mismo genera un desagüe en muchas terrazas alrededor del anillo y se ha construido un desagüe específico que recorre y canaliza las aguas lluvia. En la Sierra Tayrona eran muy usadas las piedras del lugar para las terrazas donde se implantaban las viviendas. Asimismo, la hierba seca jugaba un papel fundamental para la construcción de las envolventes y las cubiertas de estos edificios. Como aspecto adicional al tema bioclimático, las malocas amazónicas tenían una particularidad en la parte superior de las viviendas. Se realizaban aberturas por dos sencillas razones: el control de humedad en la parte interior de la vivienda, debido a la cantidad de personas que convivían allí, y por otra parte, las aperturas servían como ventilación a todos los humos obtenidos por la cocción de alimentos al interior de la edificación. La bioconstrucción es un proceso que comprende a la vivienda como un organismo que nace y después de haber cumplido una vida útil, muere y se deteriora, intercambiando materia y energía con el medio que se rodea. En este ciclo vital, este es uno de los preceptos básicos comprendidos por la arquitectura vernácula del Amazonas. Las principales ventajas de este material en el proceso es que es muy práctico, además de que resulta económico. Tiene propiedades térmicas muy convenientes para su aislamiento en climas adversos. Estos son solo algunos ejemplos de los que podemos encontrar en el país, de esta arquitectura vernácula que ha recorrido siglos y que aún seguimos recordando como un gran ejemplo de la bioclimática y el respeto por el entorno como arquitectura. Muchas gracias.